Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos y todos los que se conectan para participar de este estudio de la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que tengo de compartir la palabra con ustedes. Y en esta tarde quiero hablar sobre un tema importante que le puse por título Perfeccionados por Dios. Me estoy basando en un verso que está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, que dice así de esta manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Bueno, en ese verso hay muchas cosas importantes, pero hoy yo me quiero enfocar en una sola para no extenderme demasiado. A veces quiero abarcar tanto que tomo mucho tiempo. Y hoy me voy a enfocar solamente en el hecho de que Dios, dice Él mismo, Dios mismo nos perfecciona. Bueno, perfeccionar es más que mejorar, es llevarnos a algo completo. Si miramos el diccionario, la palabra perfección significa llegar a estar completos con todo lo que se supone que tengamos. Es alcanzar el máximo de nuestro potencial. Bueno, nosotros hemos oído muchas veces ese refrán que dice nadie es perfecto. Y es que nosotros miramos la palabra perfecto o perfección en un sentido literal, que significa que no tiene falta de ninguna clase, y nos damos cuenta que nosotros no somos así. Todos nosotros cometemos nuestros errores, Dios lo sabe. Pero a pesar de que Dios sabe que nosotros somos, vamos a decir, inclinados a hacer lo malo porque nacimos con esa inclinación al mal, de todos modos, Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y verso 46 le dice a sus discípulos: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si no fuera posible, el Señor no lo exigiría de nosotros. Si nosotros fuéramos a pensar, nadie es perfecto y es imposible ser perfecto, ¿cómo entonces Jesús le dice a los discípulos: sean perfectos, igual que vuestro Padre Celestial es perfecto? Quiere decir que Dios no se conforma con que estemos, vamos a decir, un poquito mejor que antes o un poco mejor que los demás que no sirven a Dios, sino que Él quiere llevarnos al máximo de nuestro potencial. No quiere decir a una perfección completa, literalmente la palabra hablando de perfección, sino al máximo de lo que nosotros podemos alcanzar. Y a eso el Señor le llama perfeccionarnos. Entonces el apóstol Pedro dice: Dios mismo, que es el autor de toda gracia, a ver cómo es que dice, mas el Dios de toda gracia. Gracia quiere decir un don que no merecemos. Gracia y misericordia vienen siendo muy parecidos, vamos a decir, son primos. Y Dios no tiene un poquito de gracia, un poquito de misericordia para con nosotros, sino que dice que Él es el Dios de toda gracia. Porque eso es un tremendo privilegio, porque nosotros tenemos muchos defectos, cometemos muchos errores, pero Dios es amplio, Él es misericordioso, Él es bueno. Y Pedro nos recuerda que Él fue el que nos llamó, porque Jesús una vez le dijo a los discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Aunque cada uno de nosotros haya venido al Señor en diferentes formas, algunos vinieron desde niños, sus padres los enseñaron, otros alguien los invitó y usted piensa: yo fui a la iglesia porque me invitaron. Pero a pesar de eso,
Dios y el Espíritu Santo venían obrando en nuestro corazón para que nosotros entendiéramos que necesitábamos salvación y aceptáramos la invitación. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos trae. Y Pedro nos los recuerda aquí. El Dios de toda gracia, el Dios que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo es el que nos va a perfeccionar. Bueno, yo creo que Pedro sabía bastante de eso, porque cuando Dios llamó a Pedro, ay, pobre Pedro, Pedro no era muy perfecto que digamos. Pedro cometió muchos errores. Pedro yo creo que sería la última persona que nosotros pensaríamos que es un candidato para ser un ministro del Evangelio. Si Pedro llenara una solicitud para credenciales con uno de nuestros concilios, de seguro que nadie lo aceptaba, porque Pedro no tenía las condiciones. El que miraba a Pedro en la forma en que él era, decía, no, este hombre es casi salvaje. Pero Dios lo llamó sabiendo cómo él era. Y sabiendo cómo él era, Dios vio que en él había un potencial que Cristo podía desarrollar si él se dejaba, si él se sometía. Y poco a poco Jesús lo fue llevando, moldeando su carácter. Y entonces ahora Pedro nos dice a nosotros, el Dios de toda gracia, el Dios de misericordia, el Dios que no se cansa, el Dios de las segundas y terceras oportunidades, el Dios que te ve caer y fracasar y de todos modos te da la mano para que te levantes y te dice, no te rindas, yo te voy a ayudar, sigue adelante, yo tengo planes contigo. Pedro, como lo sabía muy bien, él nos dice que Dios mismo nos va a perfeccionar. Pero ¿cómo Dios perfecciona a Dios? Fíjese cómo Él lo dice ahí. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso no nos gusta, ¿verdad que no? Nadie quiere que le digan que tiene que padecer, porque los problemas, las angustias, las cosas malas que nos pasan, nadie las quiere. No quisiéramos ni pensar que eso puede venir, no, eso no, vamos a rechazar todo eso en el nombre de Jesús. Pero el Señor sabe que necesitamos un poco de problema para poder ser perfeccionados, para que nuestro carácter se vaya moldeando, para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Necesitamos pasar pruebas y aflicciones. Jesús les habló estas palabras a sus discípulos en el Sermón del Monte. Cuando le dijo, sean ustedes perfectos, igual que vuestro Padre Celestial es perfecto. Él se lo estaba diciendo después que le dijo las bienaventuranzas, después que les empezó a explicar las leyes sobre el amor, sobre los diferentes detalles de la Biblia, y empezó a comparar los mandamientos y explicárselos a ellos qué querían decir en realidad y qué es lo que Dios espera de nosotros. Le hace una pregunta para hacerlos pensar y les dice, porque si ustedes solamente aman a los que los aman a ustedes, ¿eso no es lo mismo que hacen los gentiles? Y si ustedes solamente hablan con sus amigos, ¿cuál es la diferencia? ¿Eso no es lo mismo que hacen los publicanos? En otras palabras, ellos criticaban a los gentiles y ellos criticaban a los publicanos porque eran pecadores y porque eran mundanos. Pero el Señor les está diciendo, ok, pero en la forma en que ustedes cumplen la ley, no se diferencia mucho a lo que ellos hacen. Ahí volvemos y recalcamos que el Señor no se conforma con que nosotros mejoremos un poquito nuestra manera de ser, sino que Él quiere llevarnos a la perfección. Ahí es cuando Él termina diciéndoles, sean ustedes perfectos,
como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo que les está dando a entender es que el comportamiento de nosotros como cristianos tiene que reflejar que somos hijos de Dios. Dice, sean perfectos como vuestro Padre. Tiene que haber un parecido. Que la gente cuando nos vea, cuando se dé cuenta de lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, empiecen a pensar, esta gente es distinta. Esta gente está separada del mal. Bueno, Pedro podía haber sido desechado, despreciado en los círculos cristianos, pero Jesús lo acogió, lo entrenó, lo preparó y hizo de él uno de los apóstoles más importantes de los 12 que él había escogido. Bueno, unos años atrás mi esposo escribió un libro acerca de la vida de Pedro. Yo no sé cuántos de ustedes lo habrán leído, pero si no lo han leído yo se lo recomiendo. En realidad está muy interesante, está muy bien escrito y nos trae unas verdades profundas. Lo tenemos en el Amazon. Primero, él le está recordando a los que le está hablando el apóstol Pedro, que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que Dios es el que nos llamó. Pero luego pasa a la tercera cláusula, donde le dice cuál es el proceso que Dios va a usar para perfeccionarnos. Dice, después que ya hemos pasado un poco de padecimientos. Las cosas que nos hacen sufrir son parte del proceso que Dios tiene para perfeccionarnos. No podemos tratar de evitar las cosas que nos hacen sufrir, porque ese es el camino que nos está llevando a la perfección. Nosotros nos gustaría que Dios nos perfeccionara de otra manera, como por ejemplo, que Dios nos dijera, pon las manos así, te voy a dar la perfección, aquí está, tómala. Así sería más fácil, ¿verdad? Pero no, hay que desarrollarla. Va creciendo poco a poco. Hay que vivirla, es una experiencia que nosotros tenemos que pasar y hay que superarla, hay que vencerla en la actitud correcta cuando estamos pasando por esas pruebas, por esas dificultades. Pero fíjese que el apóstol Pedro, antes de llegar a ese verso donde termina diciendo que Dios nos perfeccionará, mire lo que estaba diciendo. En los versos anteriores a ese decía, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahí es donde él continúa con el verso que leímos, mas el Dios de toda gracia. No vamos a seguir, vamos a meditar en estos primeros versos para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que Pedro nos está explicando, porque ese fue el proceso por el cual él pasó. Lo primero que dice es humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse quiere decir bajarse de categoría. Humillarse es no sentirse alto, grande, importante y mejor que los demás, sino bajarnos y darnos cuenta que Dios es el alto y sublime. Dice, bajo la poderosa mano de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que Dios es todopoderoso y nosotros no. Nosotros, bendito sea el Señor, casi que no podemos hacer nada. Es más que Jesús un día dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero Dios todo lo puede. Lo que nos lleva a humillarnos es ese entendimiento. Porque el apóstol Juan dijo, todas las cosas por Él subsisten, por Cristo. Él es el que sostiene todas las cosas.
Y Jesús le dijo a los discípulos, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Así que mientras más rápido nosotros aceptemos este hecho y nos humillemos, más pronto llegaremos a obtener los resultados. Porque sigue diciendo, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Llegará un tiempo en que Dios nos va a exaltar. Pero no podemos empezar tratando de exaltarnos nosotros mismos, porque saben que Jesús también les dijo que el que se ensalza será humillado. Así que no somos nosotros los encargados de exaltarnos. Tenemos que esperar el tiempo en que Dios nos exalte y nos ponga en alto. Dios tiene un método y tenemos que dejar que Dios obre como Él sabe que es mejor. Entre tanto, pasan muchas cosas y uno a veces se desespera. Y suceden cosas que no queremos que sucedan. Y Pedro dice, entre tanto, echen toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, Dios sabe lo que estamos pasando. No se imagine usted que lo que a usted le está pasando, ni lo que a mí me está pasando, le ha tomado de sorpresa a Dios. Él lo sabe. Y Él tiene un plan. Él nos protege. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Él sabe cómo nos va a ayudar, cómo nos va a sostener y cómo nosotros vamos a llegar al otro lado. Pero nosotros no lo sabemos. Y nos vienen las cosas y a nosotros sí nos toman de sorpresa. Y nos asustamos y nos preocupamos y nos angustiamos. Pero Pedro dice, echen toda la ansiedad, toda la preocupación, toda la tristeza, todo lo malo que venga. Échenlo sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una cosa nosotros tenemos que estar seguros, y es que Dios se preocupa por nosotros. Y Dios tiene control de nuestras vidas, aunque nosotros de momento veamos que todo se salió de control, que todo está como no debe de estar, con todo y eso, Dios tiene control. Pero es que no sabemos qué es lo que Dios está haciendo, ni por qué lo está haciendo, ni para qué lo está haciendo. Pero no nos toca a nosotros averiguarlo todo. Es que nosotros lo queremos saber todo. No nos conformamos a menos que tengamos todos los detalles. ¿Sabe una cosa que yo he descubierto? Dios no nos da los detalles. Él quiere que vivamos por fe. Él quiere que tengamos tal confianza en Él, que aun las cosas malas que nos suceden, las rindamos a sus pies también. Nuestra parte no es averiguarlo todo. Nuestra parte no es controlar nuestro destino. Nuestra parte es estar vigilando las acechanzas del diablo. Entonces Pedro le dice, tengan cuidado, porque el diablo anda dándoles vuelta como si fuera un león. ¿Sabe cómo está el león buscando algo que comer? Él no está buscando un juguete. Él no está buscando un entretenimiento, él está buscando devorar a alguien, destruir a alguien. Y ese león rugiente, él dice, el diablo como león rugiente. Vuestro adversario, vuestro enemigo, está como un león rugiente. Nuestro trabajo es vigilar que el diablo nos está acechando, que nosotros no vayamos a caer en sus trampas, que nosotros no vayamos a ser engañados y él tenga ventaja para poder destruirnos. Porque fíjese, así como les dije que Dios es bueno y Dios tiene buenos planes con nosotros, el diablo es todo lo contrario. El diablo es malo y todo lo que quiere es destruirnos. Entonces nosotros tenemos siempre que estar vigilando, porque Él está acechando y tratando de destruirnos. Y lo segundo que nosotros nos toca hacer es resistir al diablo. Fíjense como Pedro lo dice, al cual resistir firmes en la fe. Resistir quiere decir no ceder. Es pararse firme donde uno está, no echar para atrás. Resistir es mantenerse en pie en donde uno está. Quiere decir que viene el problema, viene la angustia, ¿y qué es lo que el diablo está tratando de hacer? Que tú vuelvas para atrás. Pero tú tienes que mantenerte firme en tu fe. Al final de su vida, Pablo dijo, he acabado mi carrera, he guardado la fe. El diablo trata de quitarte tu fe.
El diablo trata de confundirte. Vienen los problemas y las cosas salen como tú no las querías y el diablo te dice, oh, tú ves como Dios no te oye. Es que Dios no te ama, a Dios no le importa lo que a ti te pasa. Y como nosotros estamos sufriendo, es posible que le demos atención a eso. Por eso Pedro dice, tienes que estar vigilando, porque él está acechando, buscando a ver la oportunidad en que él pueda meterse en tu cabeza con sus ideas malignas. ¿Para qué? Para alejarte de Dios. Porque si él te puede confundir y hacerte creer que Dios no te ama, Dios no te cuida, Dios no le importa tu problema, te vas a alejar de Dios. Y una vez que tú te alejes de Dios, ahí él puede agarrarte y destruirte. Pero resistir quiere decir pararse firme. Resistir quiere decir no ceder, aunque no entiendas lo que pasa. Tú puedes estar llorando, tú puedes estar preocupado, tú puedes estar angustiado hasta el máximo, que cuando vienen esas ideas que el diablo te trae, Dios no le importa, Dios no te oye, tú lo resistes, tú le dices, cállate diablo, yo sé que Dios me ama. Cállate diablo, yo sé que Dios me oye. Aléjate diablo, vete de mí, como le dijo el Señor, vete de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Pero tú no te mueves de donde tú estás. Tu fe se mantiene firme en Dios hasta que pase la prueba. Sabiendo, dice el apóstol Pedro, que estos mismos padecimientos se están cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabe que muchas veces cuando a uno le pasa algo malo, uno piensa que uno es el que le han pasado las peores cosas y los demás no? Pero es que yo veo que los demás están tan tranquilos y están tan felices y yo mira todos los problemas que yo tengo. Y Pedro nos dice, mira, no te engañes, hay algunos alrededor tuyo que les va bien, pero hay un montón de cristianos alrededor de todo el mundo padeciendo los mismos y hasta peores padecimientos que lo que tú padeces. Y eso es algo que nos puede llenar de valor. Yo no soy la única que está sufriendo. Yo no soy la única que ha pasado por esto. Hay miles de cristianos que están pasando peores cosas que yo y no se rinden. ¿Cómo yo me voy a rendir? ¿Te das cuenta en qué sentido eso nos ayuda a nosotros? En que tú sabes, y déjame decirle, cada país es distinto. Cada país tiene una cultura distinta. Cada país tiene diferentes niveles sociales, diferentes niveles de economía. Unos tienen más, otros tienen menos. Pero las luchas y las pruebas de cada país, aunque sean diferentes y tengan diferentes grados de intensidad, la lucha espiritual es igual para todos. A pesar de las diferencias que nosotros veamos, todos tenemos que luchar y todos tenemos que vencer estas luchas espirituales que nos toquen vivir para llegar a la perfección que Dios está obrando en nosotros. Les voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo tenía un problema. No sabemos qué clase de problema era, pero era un problema físico. No sabemos si era una enfermedad o si era algún defecto, algo que él le molestaba en su cuerpo. Pero él dice que él estaba orándole a Dios y pidiéndole a Dios que se lo quitara. Y dice él que por 3 veces Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, Pablo estaba orando por una necesidad legítima. El poder de Dios es suficiente y era suficiente en aquel tiempo para verlo sanado. Pero Dios le dijo que si él soportaba esa situación, el poder de Dios se iba a perfeccionar en él, en Pablo. Así que Dios obra con cada uno de nosotros en diferentes maneras. Hay personas que oran por su sanidad y la reciben. Y hay personas que oran por su sanidad y no la reciben. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, sabemos que Dios sana. Pero Dios tiene planes y propósitos que nunca los vamos a entender.
Y no podemos siquiera preguntar, sino aceptar la voluntad de Dios y pedirle al Señor que nos ayude, que cada uno de nosotros pueda permanecer firmes y fieles hasta el fin de nuestras vidas. Mira lo que Pablo entendió acerca de su situación. Él dice, y para que no me enorgulleciera demasiado con las visiones y las revelaciones que Dios me había dado, me fue dado un aguijón en la carne que me abofeté. Bueno, él admite que él tenía una tendencia a ser orgulloso. Ustedes saben que cada persona tiene su manera de ser. Nosotros le llamamos el temperamento, la personalidad de una persona. Bueno, hay personas que son pasivas, que son bien flexibles, complacientes, hay personas que son dominantes, hay personas que son, vamos a decir, mandones, que les gusta dar órdenes, pero no les gusta recibir órdenes. Bueno, yo creo que el apóstol Pablo era uno así. Ustedes lo ven que antes de convertirse, él estaba decidido que él iba a acabar con los cristianos, él estaba demostrando cómo él era. Y como él era así, buscó cartas que le dieran la autoridad para hacer lo que él quería hacer. Era voluntarioso. Después que se convirtió, hubo un cambio total en él, pero ustedes saben que uno es como uno es. Y aunque tú te entregues al Señor, los rasgos de tu carácter y de tu personalidad brotan de un momento a otro. Y Dios estaba bregando con Pablo. Pablo necesitaba algo. Sin embargo, como él se rindió a Dios de una forma tan excelente y se puso en las manos de Dios para hacer lo que el Señor le dijera que hiciera, Dios lo comenzó a usar. Y él tuvo visiones y tuvo revelaciones. Él oyó la voz de Dios en varias ocasiones. Y ahora él entiende que esas mismas revelaciones y visiones lo podían hacer a él sentirse orgulloso. ¡Wow! Dios me habla a mí, Dios se me revela. ¿A cuántas personas Dios le habla? ¿A cuántas personas Dios le da una visión como la que yo tuve? Y podía, el yo de Pablo podía ponerse grandísimo. Él entiende que ese problema que él tenía era como un aguijón que lo bofeteara en la misma cara para que él se sintiera humillado delante de Dios. Recuerdo hace muchos años atrás, estaba yo en un servicio cuando Benny Hinn tenía su iglesia aquí en la Forest Hill, no me recuerdo cuál es el nombre de la calle. Y yo fui allí muchas veces, me gustaba ver esa manifestación de poder de Dios, sanidad, milagros. Y un día contó un testimonio que a mí me impactó muchísimo. Él tenía 3 hijos y estaban pequeños en ese tiempo. Entonces él dice que su hijo tenía como unos 6 años en ese tiempo y enfermó. Nada grave, era una gripe, pero tenía mucha fiebre. Y su mamá había estado todo el día cuidándolo y tratándolo, pero le bajaba la fiebre y se le volvía a subir y ella le daba su aspirina, se le ponía toallas en la frente y se le bajaba y al ratito le volvía a subir. Y dice él que él la vio que ya estaba cansada y le dijo, acuéstate y descansa, yo me quedo con el niño. Y dice él que cogió al niño en brazos porque era chiquito y como tenía fiebre estaba muy decaído. Los que tienen niños pequeños saben cómo se ponen los niños cuando están enfermos. Y él se sentó en un sillón con su niño y empezó a orar y a orar y a orar y a pedirle al Señor que lo sanara. Y pasaron varias horas y el niño seguía con fiebre y había que ponerle toallas en la frente y no se le iba la fiebre. Y él estuvo ahí horas durante la madrugada orando por el niño hasta que al fin dice que le preguntó al Señor, le dijo, pero Señor, lo que mi niño tiene no es tan grave. Y en mis campañas yo veo sanidades tremendas que pasan delante de mis ojos con otra gente. ¿Y cómo tú no puedes sanar a mi hijo? Y dice que sintió como que el Señor le respondió inmediatamente. Y le dijo, porque tú no eres mejor que los demás.
Porque tú necesitas saber cómo se sienten los demás padres cuando tienen un hijo enfermo. Porque yo no tengo niños lindos, porque todos son iguales delante de mi presencia. Entonces dice que él se sintió como humillado y le pidió al Señor perdón y le dijo, sí Señor, tú tienes razón. Yo soy un padre igual que los demás. Y siguió orando y cuidando a su niño hasta que amaneció. A mí me impresionó mucho que él diera ese testimonio, porque la mayoría de los evangelistas solo quieren decir, oh, y cuando yo hice lo que pasó y esto y aquello, no les gusta admitir algún tipo de reprensión que el Señor le haga. Pero Dios tiene sus maneras de tratar con cada uno de nosotros, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y Dios no se agrada del orgullo. Y Pablo decía, estas visiones, estas revelaciones me tenían a mí sintiéndome mejor que los demás. Y Dios me ha permitido esto para mantenerme humilde, para que la gloria sea de Dios y no mía, para que yo entienda que si yo recibo algo es por pura misericordia de Dios, no porque yo sea tan importante ni tan grande que Dios me hable a mí y no a los demás. Dios le puede hablar a quien Él quiera. Entonces nosotros vemos que Dios se agrada de la humildad y resiste a los soberbios. Cuando Él ve que uno de sus hijos se está poniendo orgulloso, lo resiste y dice, espérate un momento, ¿qué tú te crees? Y le hace pasar algo que sacuda a uno y nos ayude a recordar cuál es nuestro lugar. Él es el poderoso, no nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ¿qué pasos nosotros podemos tomar para nuestra perfección? Naturalmente, leer la Biblia. En la palabra del Señor está la voluntad de Dios y ahí nosotros aprendemos mucho. En orar, pero más que todas estas cosas, en obedecer al Señor. ¿Ves? Fíjese lo que dice Pablo en 2 de Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios, la lectura de la palabra, nos enseña, pero no es nada más que para que se nos llene la cabeza de conocimiento, sino que el Señor nos enseña, pero nos redarguye, nos corrige y nos va instruyendo en el camino de la justicia, porque el propósito, o sea, el fin, el propósito de la lectura de la palabra es que el hombre de Dios sea perfecto. A medida que leemos la palabra, pero ¿cómo la palabra va a obrar en nosotros? Cuando nosotros la ponemos en práctica, cuando nosotros nos sometemos al Señor. Y nosotros sabemos que someternos a la voluntad del Señor es básico. Nosotros tenemos que aprender. Jesús desde el principio le dijo a los discípulos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo quiere decir ponga su yo en un segundo lugar. Si quieres servir al Señor, tus prioridades tienen que ponerse a un lado para tú aceptar las prioridades de Dios. Tus gustos, tus deseos, tus planes, todo tiene que estar a un lado para que Dios pueda realizar sus propósitos y sus planes a través de tu vida. Y Cristo nos dio el ejemplo máximo. Cristo vino a este mundo para hacer la voluntad del Señor. Mira como el apóstol Pablo lo dice en Hebreos 5, 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a mirar este texto parte por parte porque dice muchas cosas. Lo primero que dice
Cristo en los días de su carne. Estamos hablando cuando Cristo vino al mundo, cuando se hizo hombre. Él aceptó, dice la Biblia, que se despojó de su gloria y se humilló, tomando forma de siervo. En otras palabras, bajó de categoría, siendo igual a Dios, bajó de categoría y se hizo un ser humano. Ahora Pablo dice, en los días de su carne, en los días cuando Él era un ser humano. Y tenemos que entender que aunque Cristo siguió siendo hijo de Dios siempre, porque Dios Padre lo testificó el día de su bautismo, dijo, este es mi hijo amado. O sea, Él no dejó de ser hijo de Dios porque se hubiese hecho hombre, pero estaba tomando cuerpo de hombre y haciéndose semejante a los hombres. Quiere decir, por esos años que Él vivió aquí, Él estaba limitado a ser un ser humano. Entonces, cuando le llegó el momento que ya se acercaba, el momento de que Él iba a entregar su vida, como hombre, como ser humano, se preocupó, se angustió, se sintió triste, se sintió como que era demasiado para Él y se fue a orar al huerto del Getsemaní. Y la Biblia dice que oró allí 3 horas. Y oraba, dice, básicamente lo que él oraba era que le pedía al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pablo lo explica de esta manera. Él estaba ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas. No era, oh Dios Padre, vamos a hablar de este asunto. A lo mejor podemos hacer un arreglo en estos planes, me parece un poco drástico, me parece muy radical. No era una conversación lógica. Dice, él estaba ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En otras palabras, Cristo no estaba hablando con su Padre de igual a igual. Bueno, nosotros los dos somos Dios, por lo tanto, vamos a hablar de este asunto y vamos a llegar a un acuerdo que no sea tan terrible. No, Él estaba como hombre y Él empezó a tratar como un hombre se debe de acercar a Dios, suplicando, rogando y llorando en la presencia de Dios. ¿Y cuál era su petición? Dice el apóstol Pablo, al que lo podía librar de la muerte. Y él decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa. Era una súplica que él no tuviera que pasar por eso. Porque mire, él sabía lo que le iba a pasar. Y era muy duro, era muy difícil, era demasiado. Nada más que el pensamiento lo tenía. Él le dijo a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. El pensamiento de lo que él iba a pasar lo tenía angustiado terriblemente. Pero aquí dice que él fue oído a causa de su temor reverente. Dios oyó su oración por la forma tan respetuosa que él se acercó a Dios. Ojalá Dios pueda decir lo mismo de las oraciones de cada uno de nosotros. Ojalá que Dios se agrade de la manera en que nosotros nos presentemos a Él. Porque yo he oído disparates grandes dichos desde púlpitos, como de que a Dios hay que demandarle y que tú tienes que saber cómo decirle a Dios, porque Dios lo que ha prometido lo tiene que... Hermano, como si nosotros pudiéramos demandarle a Dios y obligar a Dios y torcerle el brazo, que Él tiene que hacer lo que Dios quiere. Entonces, tras de todo, ¿quién es el Señor y quién es el siervo? Nos estamos confundiendo, hemos perdido el enfoque. Pero aquí la Biblia dice que Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente,
porque su oración mostraba completo respeto y completa sumisión a la voluntad de Dios, a pesar de que lo que quería era otra cosa. Y estuvo orando 3 horas. ¿Cuánto tiempo tú oras? Después que el Señor había orado 1 hora, fue a chequear a los discípulos, a los cuales Él les había pedido que oraran con Él, y les había abierto su corazón, y les había dicho cómo Él se sentía. Y le dijo, oren conmigo. Después de 1 hora llegó y estaban durmiendo. Y Él les dijo, ni siquiera han podido orar 1 hora. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos orar 1 hora? Se nos hace largo 1 hora, ¿verdad? El Señor los despertó, le dijo, orad y velad para que no caigan en tentación. Y se fue Él a orar otra hora más. Cuando regresó, ellos estaban durmiendo otra vez. Pero Él llevaba 2 horas orando, clamando y suplicándole al Señor. Hermano, cuando hay una situación bien difícil, bien crítica, bien grave, nosotros necesitamos sacar tiempo para orar. Olvídese del reloj. Ore, clame, llore, suplique ante la presencia de Dios para alcanzar el oportuno socorro y la misericordia de Dios. Jesús fue oído. Pero dice también, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era Dios, el padecimiento, el sufrimiento, fue lo que le enseñó lo que es obedecer. Vamos ahora a la palabra obedecer. Obedecer no es hacer las cosas que me gustan hacer. Cuando Dios me dice que haga algo y a mí me gusta lo que Dios me dice, digo, wow, qué bueno, yo voy a obedecer al Señor. Pero cuando Dios me dice que haga algo bien difícil, que yo no me atrevo, que creo que no puedo, que se me salta el corazón, que se me quiere salir el corazón por la boca. Y de todos modos digo, voy a obedecer al Señor porque el Señor me pidió que haga esto. Cuando Dios me pide algo que no me gusta, yo quería lo contrario y Dios me dice, no, pero por aquí es que vamos. Y es tan duro que las lágrimas se me salen, pero sigo caminando y digo, obedecer al Señor, aunque se me salgan las lágrimas. Ahí es que uno aprende lo que de verdad es obedecer, cuando las cosas no son lo que nosotros queríamos que fueran. Y ahí dice que Jesús en este momento, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces dice otra frase todavía más difícil de entender, y habiendo sido perfeccionado. Jesús necesitaba ser perfeccionado. Tú y yo necesitamos ser perfeccionados. Pero Jesús, bueno, querido hermano, yo no creo que Jesús cometía errores ni aún siendo humano. Yo pienso que Él fue el hijo perfecto, el niño perfecto, el joven perfecto y el hombre perfecto. Pero Dios sabía que tenía que ponerlo a prueba en todos los sentidos, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Él tenía que pasar todo tipo de problemas, de tentaciones y de pruebas para que nosotros a través de Él pudiéramos tener la victoria sobre todas esas cosas. Y dice aquí el apóstol Pablo que cuando pasó esa prueba y al final de las 3 horas Él pudo decir, pero no sea mi voluntad sino la tuya, cuando cedió su voluntad para obedecer al Señor, cuando Él se sometió a cumplir el propósito de Dios, aunque minutos antes o 2 horas antes estaba suplicando, no, por favor, quítame esto. Y cuando el Señor Dios Padre le dice, esto es lo que acordamos, tienes que hacerlo. Y le envía ángeles que lo fortalezcan, porque cuando la Biblia dice que su oración fue oída, no quiere decir que se cambió lo que estaba planeado. No hubo ningún cambio en el plan de salvación.
pero sí Dios envió ángeles que lo fortalecieran para que él pudiera resistir y se levantara valeroso a confrontar a aquellos soldados que lo arrestaban y a todo lo que iba a pasar después. Sí, Dios oyó su oración. Sí, Dios lo contestó. No para cambiar el plan, sino para fortalecerlo, para que él pudiera resistir. Y así fue que él fue perfeccionado. Él fue perfeccionado en el área humana totalmente. Como Dios, Él es perfecto y siempre lo fue. Pero como ser humano, aprendió a obedecer, a someterse, y Él como hombre fue perfeccionado. Pero termina diciendo, al ser perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiere decir que el Señor, Él se sometió y Él obedeció, pero ahora Él espera que tú y yo podamos someternos a Él y a su Padre, podamos obedecer su palabra, lo que Él dijo y lo que su Padre Celestial dice, y podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios en la misma forma en que Él se sometió. Así que no es salvador de todo el mundo, sino solamente de los que lo obedecen. Si no lo puedes obedecer, si no te puedes someter, quizás no tienes la salvación. Someternos a Dios nos perfecciona. Obedecer en lo que es difícil de hacer nos perfecciona. Ceder ante la voluntad de Dios nos perfecciona. Tú y yo no somos perfectos, pero alcanzamos la salvación porque Cristo en los días de su carne, cuando era tan humano como tú y yo, se supo someter a la voluntad del Padre y dejar de pedirle que cambiara el plan de salvación. Él se sometió a la tortura, al martirio, al abuso físico, mental y emocional que venía como parte del paquete de la salvación. No era fácil para Cristo. Él no estaba simplemente orando. Él estaba suplicando con gran clamor y lágrimas. Yo no sé si alguna vez tú has llorado orando por algo que le estás pidiendo a Dios. Quizás alguna vez has clamado con mucha intensidad, como que necesitas esa respuesta de Dios y la respuesta no llega. Bueno, Cristo también sintió eso. Cristo también supo lo que es desear algo con toda su fuerza y tener que ceder ante la voluntad de Dios. Y al fin terminar diciendo, no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Eres capaz de decirle esto al Señor? ¿Eres capaz de dejar de insistir y decirle, pero si no es eso lo que tú quieres, yo acepto lo que tú mandes? Ahora nosotros disfrutamos de los resultados del sometimiento de Cristo a la voluntad de su Padre. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo en la epístola de los Hebreos. Porque con una sola ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Cuando Él ofreció su vida, Él estaba perfeccionándonos a nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser perfectos. Al Él poner su vida en rescate por nosotros. Cristo lo hizo por nosotros porque sabía que nosotros no podíamos cumplir todos los requisitos de la ley para ser aceptables a Dios. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo borró nuestros pecados. Cristo quitó la sentencia que había sobre nosotros, llevando nuestras culpas en sí mismo, echándose encima nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Pero fíjese cómo dice, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Cristo se sometió a la voluntad del Padre, aprendió a obedecer, aprendió a poner su voluntad debajo de la del Padre y ahora Él espera que tú y yo hagamos lo mismo. Ese es el único precio que nosotros tenemos que pagar, obedecer y someternos a la voluntad de Dios.
Y los que están dispuestos a obedecerle, esos son los que reciben la salvación eterna que Cristo compró con su propia muerte, sin responsabilidad de actuar correctamente como Dios espera. No podemos excusarnos con el viejo refrán, nadie es perfecto. Porque ya les dije que el diccionario define la palabra perfecto como completo. Alguien que tiene todo lo que se supone que tenga. Alguien que ha alcanzado el máximo de su potencial. Dios sabe dónde tú puedes llegar y Él no te exige lo mismo que le exige a otra persona, porque Dios trata con cada uno de nosotros individualmente. Y con todo no es fácil. El mismo apóstol Pablo dijo en una ocasión a los filipenses, no que ya yo lo haya alcanzado y no que ya yo sea perfecto, pero sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual yo también fui alcanzado por Cristo. Así que no podemos descansar y decir, oh, Cristo ya nos hizo perfecto, ahora no importa cuántos errores yo cometa de aquí en adelante, ya Cristo murió por mis pecados. No, tenemos una responsabilidad de esforzarnos, tenemos una responsabilidad de obedecer y de someternos a la palabra del Señor y vivir toda la vida, como dice el apóstol Pablo. Yo no creo que yo lo he alcanzado, pero prosigo, o sea, continúo, yo sigo tratando. Toda nuestra vida tenemos que seguir tratando de alcanzar esa perfección que Dios espera de nosotros. Tenemos que dejar de justificarnos, tenemos que llegar al máximo de nuestro potencial. Quizás nos parece difícil, pero oye lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que mientras nosotros nos mantengamos tratando de agradar a Dios, Él seguirá perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo. Quiere decir toda tu vida. Tú sigues tratando, hay esperanza, porque Dios te sigue ayudando para que lo puedas alcanzar. Bueno, mis queridos hermanos, voy a terminar hasta aquí ahora. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por conectarse en esta noche, y a los que han de ver este programa más tarde o mañana, les agradezco su apoyo que siempre me dan. Si este estudio ha sido de bendición para usted, compártalo con alguna otra persona. Yo tengo una cantidad de amigos en mi lista que les sale el video, pero quizás usted en su Facebook tiene otras personas que no están en mi lista y le puede ser de bendición oír estas palabras. Así que yo le pido que lo comparta para que la palabra, como dijo el apóstol Pablo, que la palabra corra, que la palabra llegue a muchos hogares, que la palabra llegue a muchos corazones. Dios me los bendiga y hasta el próximo jueves.